Buen día, hermanos. Nos da gusto nuevamente tener la oportunidad de compartir con ustedes la palabra del Señor y reflexionar en este día sobre el trabajo, la labor, el ministerio que la música tiene que desarrollar en el contexto de la iglesia. Hay muchos aspectos que la música puede abarcar. Sin embargo, hoy queremos de forma global hacer un acercamiento al ministerio musical y después enfatizar uno de esos aspectos que en este caso sería el de la proclamación de la palabra a través de la música. Tenemos que entender en primer lugar que la música tiene un papel primordial en la historia y en la vida de los pueblos. Todo lo que nos rodea tiene que ver con ritmo, al hablar, al caminar, nuestro propio cuerpo, con los latidos del corazón. Somos todos ritmo permanente. Las aves cantan con ritmo, el viento sopla con ritmo, la naturaleza canta con ritmo y con sonidos. Por ello, la escritura dice, todo lo que respira, alabe a Jehová. Cuando hablamos de la música, tenemos que entender que los sonidos y el ritmo se organizan racionalmente con un propósito, expresar sentimientos. Y en este caso, cuando tomamos esta expresión de sentimientos para expresárselo a Dios, va a comenzar a tener un papel preponderante en nuestras vidas como creyentes. Entonces, en este caso, un primer aspecto que quiero abordar es que ese uso de la música desde la perspectiva bíblica. Cuando hablamos de la música como medio para adorar a Dios, desde los tiempos antiguos esto está presente. Ya en Génesis capítulo 4, versículo 21, se hablaba de Jubal como el padre de todos los que tocan arpa y flauta. Sin embargo, es con David cuando el culto se centraliza en Jerusalén, cuando la música va a tomar un papel preponderante en el culto a Dios. Por ejemplo, cuando fue trasladada el arca de la alianza a Jerusalén, David organizó a los levitas para que estos se encargaran de su traslado, y de entre ellos los que se encargarían de la música y los cantos de alabanza a Dios. Dice la escritura allá en Primero de Crónicas capítulo 15, versículo 16. Asimismo dijo David a los principales de los levitas, que designaran a cantores entre sus hermanos, con instrumentos de música, con salterios, arpas y címbalos, para que los hicieran resonar con alegría. Y acá el día, allá ahora el versículo, capítulo 16, versículo 7, dice, aquel día David, por primera vez, puso a Asaf y sus hermanos a cargo de la alabanza a Jehová. Años después, ya cuando David ya estaba grande, anciano, y ya en Jerusalén propiamente, organizó, entre otras cosas, la música en el templo, estableciendo propósitos bien específicos para esto. Esto lo podemos nosotros ver allá en Primero de Crónicas, capítulo 25, versículo 1. ¿Cuáles son esos medios o cuáles son esos elementos para los que se va a utilizar la música? El primero de ellos, y quizás un aspecto que resalta, es profetizar. Si vemos en Primero de Crónicas, capítulo 25, versículo 1, vamos a leer lo siguiente. Dice, asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, para que profetizaran con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue, etcétera, y comienza a mencionarse los nombres de los que participaban en ello. Y más adelante, en el versículo 3, se vuelve a enfatizar que profetizaban con arpa, pero aquí se añade otro elemento. Profetizaban con arpa, con instrumentos, para aclamar y alabar a Jehová. Entonces aquí vamos observando que la música tiene como propósito alabar a Dios, aclamarlo, pero sobre todo profetizar. Y cuando hablamos de profetizar, ¿a qué nos referimos? De indicar, transmitir la palabra de Dios,
la voluntad de Dios a todos los que escuchamos. Entonces observemos cómo la música se va a encargar principalmente de transmitir la palabra de Dios, de proclamar el nombre de Dios hacia otras personas, hacia todos los pueblos. Y podemos ver, por ejemplo, en el versículo 5 de este también primero de Crónicas, capítulo 25, lo siguiente. Dice, todos estos fueron hijos de Emán, vidente del rey en las cosas de Dios, para exaltar su poder. Alabanza, aclamación, exaltación, profetizar. Esa es la función que la música va a tener en este contexto en el templo de Jerusalén y para lo que organiza David. Pero ahora bien, vamos más adelante y entonces, ¿qué va a suceder con la iglesia cuando ya se establece, ahora hablando del Nuevo Testamento? Con el establecimiento de las primeras comunidades cristianas, tenemos que entender que se va a tomar como base las celebraciones judías, y en este caso la manera como los judíos acostumbraban reunirse, alabar y aclamar a Dios, estudiar la palabra, etcétera. Entonces, retomando de esa tradición judía, pues lo que las primeras comunidades cristianas hacían era cantar salmos, se explicaba la palabra de Dios, se hacían oraciones y además se añadía otro elemento importante, se partía el pan. Esto de acuerdo al testimonio que podemos leer en Hechos capítulo 2, versículos 42 y 46 al 47. Y entonces a partir de ese momento la música va a comenzar a tener un carácter muy especial, ya que no solamente va a estar destinada por los levitas, por ejemplo, como sucedía en el templo, y solamente en algunas celebraciones particulares, sino que ahora en todo momento el pueblo, la iglesia, va a cantar. Por ejemplo, leemos allá en Colosenses capítulo 3, versículo 16, que el pueblo, la iglesia, va a comenzar a utilizar la música de forma muy particular. Dice, la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Enseñaos y exhortaos unos a otros con toda sabiduría. Cantad con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Aquí en este caso se va estableciendo el apóstol Pablo la manera como la música se va a utilizar dentro de lo que es la iglesia. Al referirse a los salmos, pues estamos hablando precisamente de los antiguos cantos del Antiguo Testamento, o sea, utilizarlos como tal. Cuando se habla de los himnos, era probablemente cantos nuevos que incluían expresiones en este caso, de la iglesia, de la doctrina que estaba surgiendo. Es decir, la comprensión sobre Jesús, sobre el Mesías prometido, sobre quién era Cristo, sobre el Hijo de Dios. De hecho, en el Nuevo Testamento vamos a poder identificar algunos himnos importantes que van transmitiendo la doctrina, la base de lo que se debe creer. Y cuando se habla de cánticos espirituales, la palabra griega que se utiliza es koiné, usada para expresar cánticos espirituales, que en este caso son odas neumáticas, odas sobre el aliento, sobre el espíritu. Y algunos han presentado la hipótesis de que estos cantos espirituales eran cantos sin palabras, de júbilo espiritual, como una vocalización o posiblemente compartían una palabra, por ejemplo, aleluya. Se enfatiza que se canta con el espíritu, pero también se debe cantar con el entendimiento. Es decir, debe salir desde el interior de nuestro ser, pero también debemos comprender, debemos racionalizar lo que estamos diciendo. Ya por último, cuando llega la Reforma, y estamos ya avanzando muchos siglos, la música se va a convertir en un elemento de privilegio para la iglesia. Durante toda la Edad Media solamente cantaban los monjes, y el canto gregoriano, por ejemplo, es un elemento que era muy utilizado. Pero ya con la Reforma, sobre todo con Martín Lutero, se habla de que el pueblo debe cantar.
El pueblo debe expresar su sentir y debe expresar la palabra de Dios a través de la música. Y entonces se canta de una manera abundante, se comienza a utilizar el canto como parte central en los cultos de la iglesia protestante. Hay diferencias quizás entre los reformadores sobre cómo debe usarse la música. A Martín Lutero le gustaba utilizar melodías populares y poemas que salían del corazón de los escritores. Juan Calvino, por ejemplo, él decía que solamente debían ser utilizados salmos. Sin embargo, hoy nosotros como que hemos seguido más la línea que marcó Martín Lutero y entonces se cantan letras, textos de la escritura, se cantan poemas que exaltan las virtudes, la doctrina que nosotros creemos y lo que debemos saber acerca de Dios. Hoy, hermanos, la música tiene un papel fundamental y no solamente vamos a alabar a Dios, sino que la música se va a utilizar para proclamar de forma permanente el nombre de Jesucristo. Y sobre todo, por ejemplo, es un instrumento muy valioso para evangelizar. Muchas personas, por ejemplo, han dado el testimonio de que en algún momento después de haber escuchado un canto, se acercaron para aprender, porque les llamó mucho la atención. Y ese canto los conmovió de tal forma que se entregaron al Señor. La música entonces es un instrumento valiosísimo para compartir el Evangelio de Jesucristo. Por eso es bien importante que nosotros como iglesia, por ejemplo, cuando cantamos, tenemos que articular muy bien las palabras. Tenemos que entender que en un canto, un himno, cuando estamos en la adoración, lo más importante es el contenido, es el texto, más que la música. La música solamente es el medio para transmitir un mensaje. A veces hoy en día, por desgracia, caemos en el error de que la música es lo más importante y hacemos que suene de forma explosiva y muchas veces la letra no se entiende. No se entiende lo que estamos diciendo. Cuando debe ser al revés, lo que se debe entender con claridad es la letra, el contenido, porque ahí es donde se encuentra el mensaje de Dios. Como iglesia cantamos y cuando cantamos no solamente adoramos, sino proclamamos el nombre de Dios y compartimos el Evangelio a muchas otras personas. Hoy en día hay quizás algunos debates sobre qué música tenemos que utilizar en la iglesia. Ser estrictos y decir solamente se puede cantar esto o aquello. Va a depender del ambiente en el que vivimos, el contexto, decía, cultural. Hay congregaciones más conservadoras que les llena, les edifica el hecho de cantar himnos más solemnes. Hay congregaciones que les gusta cantar de una manera más efusiva, con muchos instrumentos. Está bien, lo importante es que edifique. Pero algo bien importante que tenemos que seguir resaltando, lo que importa es el mensaje. La música solamente es el medio, el instrumento para difundir el mensaje. Cada región en nuestro país, cada región en el mundo maneja músicas, melodías, ritmos distintos. De repente nosotros entramos a las controversias de que no, es que tal ritmo no debe usarse. Tenemos que ser flexibles y entender que en ciertas regiones, ciertas formas melódicas, ciertos ritmos, son los que la gente está acostumbrada a utilizar y es un instrumento, un medio para que la palabra llegue. Aquí lo importante es que la música no ocupe el primer lugar en el mensaje, sino que debe pasar a segundo término, ya que la palabra de Dios es la que debe estar presente, debe ser clara y es la que debe llegar a nuestros corazones para poder entender lo que Dios quiere de nuestras vidas. Así que sigamos cantando a Dios, sigamos alabando, sigamos proclamando el nombre del Señor a través de la música y sobre todo seamos testimonio, testimonio a aquellos que no conocen al Señor. Que la música sea un medio que nos edifique a todos, pero sobre todo que a través de ello
el mensaje de Jesucristo llegue a los corazones. Amén.